Eh, bueno, vamos a ver cómo es esto de base y dimensión. Dice, definición de base. Un conjunto de vectores S constituido por los vectores por K vectores, vean, por K vectores. En un espacio vectorial se denomina base si se cumplen las siguientes condiciones. Primera, que genere A o B. Segunda, que sea linealmente independiente. Que sea linealmente independiente, ¿sí? Entonces, si un conjunto de vectores cumple estas dos reglas, el conjunto es una base del espacio vectorial al cual pertenece. ¿Sí? Aquí hay una observación, vamos a leerla. Dice, esta definición establece que una base posee dos características. Una base debe tener suficientes vectores para generar A o B, pero no tantos, de modo que uno de ellos puede escribirse como una combinación de los demás vectores en S. La definición anterior indica que todo espacio vectorial tiene una base que consta de un número finito de vectores. Sin embargo, en este texto el análisis de bases está restringido a aquellas que constan de un número finito de vectores. Además, si un espacio vectorial tiene una base que consta de un número finito de vectores, entonces B es de dimensión finita. En caso contrario, es de dimensión infinita. El espacio vectorial P de todos los polinomios es de dimensión infinita, así como el espacio vectorial de las funciones continuas en los reales. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver espacios vectoriales finitos. Bueno, aquí miren, ¿qué viene siendo una base? Bueno, pues una base es un conjunto de vectores, como acabamos de ver, de tal manera que con ellos, con ese conjunto, se puede expresar cualquier vector del espacio vectorial. Aquí, más que nada, para que nos quede un poco claro, habría que revisar estos dos conceptos de conjunto generador y conjunto linealmente independiente. Recordemos que un conjunto generador es aquel que permite que cualquier elemento de ese espacio vectorial se pueda expresar como una combinación lineal. ¿Sí? Sin embargo, no necesariamente puede ser una, puede ser infinitas. Porque recuerden que para averiguar la independencia, el que generara o no, era, ¿qué cosa? Plantear cualquier elemento de ese espacio vectorial y expresarlo como una combinación lineal del conjunto de vectores que estoy analizando. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Planteábamos un sistema de ecuaciones. Ese sistema de ecuaciones obviamente no era homogéneo. ¿Sí? No era homogéneo, era no homogéneo. ¿Sí? Era no homogéneo. ¿Por qué? Porque acuérdense que lo homogéneo es cuando se igualan todas con cero. Aquí no necesariamente es así. ¿Sí? O sea, de hecho, eso nada más es un caso de los infinitos que hay. Entonces le aplicábamos Gauss-Jordan, pero como en los coeficientes, bueno, como en los términos independientes son letras que no conocemos, no jugábamos con ellas. ¿Se acuerdan que no jugábamos con ellas? Cuando averiguábamos conjunto generador y dependencia e independencia lineal, nada más jugábamos con la pura matriz de coeficientes. ¿Sí están de acuerdo? Nada más. En el caso de la independencia o dependencia lineal, en el caso de generador
y de linealmente independientes, no conocemos los elementos, los términos independientes, por eso no jugamos con ellos, siempre jugamos con los coeficientes. Bien, si tiene solución única, que eso lo sabemos muy bien cuando queda de forma escalonada reducida. La forma escalonada reducida es la matriz sin entidad, ¿sí? Pero acuérdense que esa forma es cuando aplicamos Gauss-Jordan y queda de identidad, ¿sí o no? ¿Sí? O cuando queda en forma escalonada de tal manera que cada variable tenga su coeficiente principal, entonces tiene solución única. Y si tiene solución única, obviamente genera, pero es linealmente independiente, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque acuérdense que linealmente independientes cuando no son todas cero, no todas cero, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, nada más vamos a trabajar con la matriz de coeficientes nuevamente aquí. Pero tiene que ser genera y linealmente independiente. ¿Y esto por qué es así? Porque hay conjuntos que son generadores, pero son linealmente dependientes. Son linealmente dependientes. ¿Y por qué no deben ser linealmente dependientes? Porque entonces no vamos a obtener ese elemento nulo, porque acuérdense que linealmente independientes es cuando ¿qué? Cuando tiene solución única, ¿no? ¿Sí o no? Toda cero. ¿Sí? Entonces, acuérdense que todo espacio vectorial debe de tener el elemento nulo. Pero para obtener ese elemento nulo debe de ser una y solamente una combinación, y ya no puede haber muchísimas. Entonces, de esa forma, aseguras que nada más le corresponde a uno. ¿Sí? Bien. Ahora, entendamos que generar puede ser infinitos o uno, pero linealmente independiente ya nos garantiza que sea único. Y esto es importante, ¿por qué? Porque si yo estoy hablando de un espacio vectorial, ese espacio vectorial está constituido por vectores, donde uno de ellos, o cualquiera de ellos, se debe de expresar nada más como una sola combinación lineal de la base. No cabe que sean diferentes formas, tiene que haber una sola, porque eso me garantiza las propiedades o los axiomas pues de igualdad o de identidad, de que todo vector tiene que ser igual al mismo, o que todo vector tiene que ser nada más el único. Entonces, si por ejemplo hay muchas formas en cómo se puede expresar un elemento de un espacio vectorial con un conjunto de vectores, pues eso no me garantiza esa unicidad. Entonces, para que se cumpla es de que tiene que satisfacerse esas dos reglas, de que sea una y solamente una nada más combinación lineal. Y eso lo voy a lograr a partir de estas dos, de que se cumplan estas dos características, ¿sí? O estas dos propiedades. Bien, ese es por un lado. Por otro lado, un espacio vectorial puede tener muchísimas bases, no necesariamente hay una, puede tener muchísimas bases. Y eso es importante. Y sobre todo es importante porque hay que decir que los espacios vectoriales tienen una base que es la más simple, la más sencilla, la más la trivial, por así decirlo, pero no se confunda trivial con que eran lo de los sistemas homogéneos, no, sino la trivial, recuerden que lo trivial es lo obvio, lo lógico, lo deducible, ¿sí? Entonces, todo espacio vectorial puede tener muchísimas bases, pero siempre va a haber una que sea la trivial, la más simple, la más sencilla, y esa base se le conoce como base normal. ¿Sí? Entonces, ¿esto por qué se los digo? Porque este conjunto de vectores es la base normal de R3.
Y esto yo creo que sus compañeros que ya llevaron cálculo vectorial lo entienden muy bien. En cálculo vectorial, la base, bueno, en cálculo vectorial, en R2 se ven los vectores I, J. ¿Sí? I es este vector. Y J es este vector. Y se le llaman vectores base de R2. Pero en R3 son I, J, K. I es este. J es este. ¿Sí? Y K, ¿cómo va a ser? 0,0,1. ¿Sí? Si fuéramos a R4, bueno, pues R4 podría ser IJKW, por ejemplo. ¿Sí? Y bueno, sabemos cómo sería, ¿no? Yo creo que es fácil ver. ¿Sí? ¿Y por qué se le llaman vectores base? Bueno, primero que nada porque son linealmente independientes. Si ustedes, sus compañeros que ya llevaron esta maravillosa materia, que desafortunadamente los de gestión, logística, ¿sí? No, vale. ¿Sí? No sé, ya saben cuál es la solución. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? No, y exigir, hagan plantones hasta que se las den. O sea, ¿por qué los discriminan? Esos son los vectores base. En R3, en R2 son así. Este sí y este es J. ¿Sí? ¿Sí se fijan que generan R2, sí o no? ¿Se acuerdan que generan? ¿Por qué? Porque no son polineales. ¿Sí están de acuerdo? Estos generan R3. ¿Por qué? Porque no son coplanares. ¿Sí están de acuerdo? Es decir, son generadores, pero aparte son linealmente independientes. ¿Por qué son linealmente independientes? Porque aquí podemos verlo muy sencillo, muy fácil. Son perpendiculares entre sí. Por ejemplo, la perpendicularidad es una condición para que sean linealmente independientes. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Bien, pero fíjense que no son los únicos generadores. Otros que también serían generadores podrían ser estos. ¿Están de acuerdo que estos vectores en rojo también generan R2? ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Y estos vectores en rojo generan R3, ¿sí o no? ¿Sí? Pero son linealmente independientes. Bueno, ahí a lo mejor tendría que darle valores, ¿sí? Para ver si son linealmente independientes. Puede que no lo sean. Entonces, por eso es que pueden ser generadores, pero no linealmente independientes. Y para que sean base, tienen que satisfacer las dos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué son base? Porque cualquier vector R2 se puede expresar como una combinación lineal de ellos. ¿Sí o no? ¿Sí? Cualquier vector en R3 se puede expresar como una combinación lineal de ellos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Luego, es un 1. Por eso es que podríamos ponerlo como AI más BJ. Y como AI más BJ más C. Por eso es que son bases. ¿Sí? Porque cualquier elemento, en este caso de R2 y de R3, se expresa como una y solamente una combinación lineal de ellos. Nada más una. No hay varias. Y recuerden que eso entonces garantiza que sean generadores, pero sean linealmente independientes, porque pueden ser generadores,
pero que haya muchísimas formas de representarlas. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Por qué estuvo faltando toda la semana? Nada más falté jueves y viernes. Pero sí venían todos los demás días. Faltaste aquí a la clase de faltaste. ¿Cuándo fue cuando se le perdió? ¿Cuándo fue? Ahí está la foto. Es un Bueno, ¿y ya recogió el suéter? Sí. ¿Cuándo lo recogió? El viernes. ¿Sí se fijan? Entonces el viernes sí. ¿Ya se fijaron? Ya vienen profesional. Vamos. Vamos a ver la tele, Netflix. Ay, pero ya se faltan todo el semestre y no les dicen nada. Sí, como decíamos No, a ver, aquí dice. Unicidad de la representación de la base. Si esa es una base de un espacio vectorial, entonces todo vector en B puede escribirse de una y solamente una como combinación lineal de los vectores. Eso ya lo comentamos. Luego dice aquí, si S, conjunto S es una base de un espacio vectorial V, entonces todo conjunto que contenga más de n vectores es linealmente dependiente. Esto es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos dice que si yo tengo un conjunto de vectores tiene que haber cierta relación entre su cantidad y la dimensión del espacio vectorial. Tiene que ser la misma. Por eso es que en R2, ¿de qué tamaño es la base? 2. En R3, 3. ¿Sí? ¿Sale? Ahora, ya dijimos que no es la base, la única base, es la base normal, la base estándar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la más obvia, la más lógica, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? De la misma manera que ¿cuál sería la base más lógica de las matrices 2×2? Pues sería esta. ¿Sí están de acuerdo que esta sería la base más sencilla de las matrices 2×2? ¿Sí o no? ¿Verdad? Es la más sencilla. Pero no es la única. Si yo aquí le pongo 10, también pues, se puede. ¿Sí? Claro que hay muchas más. Entonces, fíjense, esa es la base normal de las matrices 2×2. ¿Cuántos elementos tiene ese conjunto? 4. Esto quiere decir que si hay un conjunto de 5 matrices de 2×2, no puede ser base. ¿Por qué? Porque la base estándar o la base normal eran 4. Todas las demás bases tienen que tener la misma cantidad de vectores. ¿Sí? La misma. No pueden ser menos ni más. Bueno, luego dice, si un espacio vectorial V tiene una base con n vectores, entonces toda base tiene n vectores, que es precisamente lo que les acabo de decir. Y luego dice, definición de la dimensión de un espacio vectorial. Si un espacio vectorial V tiene una base que consta de n vectores, entonces el número n se denomina dimensión del espacio vectorial y se representa por din de V igual a n. Si V consta solamente del vector nulo, la dimensión de V se define como 0. ¿Sí? Comprobación de la base de un espacio n dimensional. Dice, si V es un espacio vectorial de dimensión n, perdón, sea V un espacio vectorial de dimensión n, número 1, si ese es un conjunto de vectores linealmente independientes en V, entonces ese es una base de V. Si S genera a V, entonces S es base de V. Pero tienen que
cumplirse las dos, no solamente una. Y bueno, aquí ya están los ejercicios. A ver, entonces vamos a empezar. ¿Vale? A ver. Dice, escribe la base normal para el espacio vectorial dado. ¿Quién es la base normal de R6? Sería 1, 0, 0, 0, 0, 0. ¿No? Luego 0, 1, 0, 0, 0, 0. ¿Sí o no? Luego 0, 0, 1, 0, 0, 0. Así, ya nos fijamos cómo es. Obviamente el último, ¿quién sería? ¿Sí? Bien. ¿Quién sería la de las matrices 2 por 4? 1, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0. ¿Sí o no? Esto, recuerden que para darle formalidad se representa con S. ¿Sí? Bueno, no con S, sino con B. Porque S era cuando era la dependencia o independencia lineal o cuando era generador. Pero aquí ya tenemos certeza de que es base, entonces lo representamos con B. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Quién sería la otra? 0, 1, 0, 0. ¿Sí o no? Luego 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Funciona lo demás ya? Sí. Bien. Así hasta que un chingo, bueno, no un chingo, ¿verdad? No, aquí no es un chingo. ¿Cuántas son? Van a ser 8, ¿verdad? Van a ser 8. Entonces, 4, 5, 6, 7. 7. Y la última va a ser así. ¿Sí o no? ¿Sí se entiende? Bien. La de los polinomios de cuarto grado. ¿Cómo va a ser la base de los polinomios de cuarto grado? Pues va a ser x cuarta, x cúbica, x cuadrada, x 1. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Bien, pues ahí está. Sale. Entonces esto lo borramos. Y luego dice, explica por qué no es base de R3. ¿Sí? ¿Por qué no es base de R3? A ver, agárrense uno. No, perdón, sí. A ver, vamos a hacer de R3, ¿no? De R2 no tiene caso porque pues es lo mismo. ¿Verdad? A ver, ¿por qué no es base de R3? Agárrense uno. A ver, fíjense cómo aquí no es base, por eso, o bueno, todavía no tenemos certeza, por eso no le ponemos un B. A ver cómo es, rápido. Rápido. Luego. A ver, repite rápido, díganmelo. 6,4,1. 3, menos 5,1. 8,13,6. 0,6,9. Bien. ¿Sí? ¿Sí o no? Ya no me traje la franelita. Iba a tener una franelita y me estaba tapando ahí el boquete.
A ver si alguien me quiere mandar un mensaje ahí más al rato. No se le olvide la panelita. ¿Sí? Vamos a ver si les interesa. Ay, Machi, estoy viendo mi canal. Qué hueva. Está re emocionante. Sí. ¿Verdad? Y ahí con los ojos así. ¿Para qué veo los videos? Mejor voy a ver. ¿Cómo ves? Buenas fallas, ¿verdad? Buenas fallas, ¿eh? Eso sí está bien HD. Ya lo viste, se le A ver, vamos a ver primero. Vamos a ver si es linealmente independiente. Si es linealmente, perdón, primero si genera. A ver si cumple que genere. Cualquier elemento de R3 es así, ¿no? Entonces, va a ser así. Esto ya lo habíamos hecho. R3. ¿Mande? Tenía más Sí, de hecho, sí. O sea, a ver, podemos hacerlo aplicando el teorema que acabamos de ver. Como es R3, la base normal o la base estándar de R3 son 3 vectores. Estos son 4, no va a ser base. ¿Sí? Pero de todos modos vamos a hacerlo comprobando las dos. ¿Sí? No digo. ¿Sería quién? O sea, sí se entiende, no lo podemos hacer aplicando el teorema. Y nos evitamos hacer todo esto, pero no es el caso. ¿Sí? O sea, mejor vamos a hacerlo para que nos quede más claro. 4C1 menos 5C2 más 3C3 más 6C4 y luego ya empieza a ver la tierra mojada, ¿verdad? Sí, porque se viene un olorcito así rico. ¿Sí o no? Oigo, a ver aquí creo que nos equivocamos, es C2, ¿no? Es C2, sí, C2. Oigo. Entonces, ¿cómo va a quedar? 6C1. Ah. Luego. Luego. ¿Cuál? 6C4. A ver. 1, 2, aquí está el 6C4. Ajá, pero... ¿Eh? Acá. Sí. Más 6C4. ¿Igual a quién? B. Luego. C2. No, menos. C2, ¿verdad? C1 más C2. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien, hasta ahí la voy a dejar. Ahorita les digo por qué. Número 2. ¿Es linealmente independiente? Si es linealmente independiente, para averiguar la dependencia o independencia lineal, acuérdense que es así. ¿Sí o no? Y esto mismo, ¿sí están de acuerdo? Eso mismo. No digo. Entonces, ya para que sea más rápido voy a poner esto. ¿Sí se entiende? No digo. ¿Sí se entiende o no? Sí, porque pondría esta combinación lineal. No digo. Así.
Y entonces, ¿qué pasa? Que vamos a tener qué cosa. Eso. ¿Sí o no? Bueno, si se fijan, este es no homogéneo y este es homogéneo. ¿Sí o no? Este, ¿cómo lo resolvemos? Planteando, trabajando con la pura matriz de coeficientes. ¿Sí? Este, ¿cómo trabajamos? Pues igual. ¿Por qué? Porque no conozco los términos independientes. ¿Sí o no? No los conozco. Recuerden que yo voy a aplicar operaciones elementales. Entonces, si las aplico sobre algo que no conozco, está bien. Está bien. Pero ¿qué pasa? Que no tiene sentido. O sea, sí tiene sentido desde el punto de vista algebraico, pero no desde el punto de vista práctico. ¿Por qué? Porque no los conozco, ¿sí o no? Me van a quedar chorizos, ¿sí o no? Cosas A más cosas B más cosas C, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que no es práctico analizarlo así. Nada más entonces considero la pura matriz de coeficientes. ¿Sí? La idea es que esto tenga solución, pero que eso tenga solución única. En ambas situaciones, pues que tenga solución única, ¿no? ¿Sí o no? Entonces vamos a ver cómo quedaría la matriz de coeficientes. Para ello voy a tener que borrar esta parte de aquí. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Qué pasó, ingeniero? ¿Por qué no vino el viernes? Ah, sí viene usted, sí viene usted. ¿Por qué no viniste el viernes, ingeniero? Me sentía mal y me fui. No, en serio. voy a poner primero esta. ¿Vale? Eso es así como, al fin y al cabo ya recuperé el sueño, ya me voy ¿a qué me quedo? Yo no. ¿Están de acuerdo que es así? A ver. Menos 4 renglón 1 más renglón 2, menos 6 renglón 1 más renglón 3. El renglón 1 no cambia. ¿Sí? Entonces sería menos 4 más 4, 0, menos 4, menos 5, menos 9, menos 24 más 13, menos 11. Luego, menos 36 más 6, menos 30. Luego, menos 6 más 6, 0, menos 6 más 3, menos 3, menos 36. A ver, creo que aquí me equivoqué, ¿no? A ver, fue menos 24 más 13, si está bien. No, sí estamos bien. Menos 36 más 8, menos 28. Luego, menos 36 más 0, menos 36. Oigo, menos 1 menos renglón 2. A ver, 1, 1, 6, 9, 0, 1, 11 novenos, 30 novenos. Y luego, 3, renglón 2 más renglón 3. 0 y 0, 0, 3 menos 3, 0. 33 novenos menos 28. 33 novenos menos 28. Sale. ¿Cuánto? Menos 73 pesos. Menos 73 tercios. Luego sería 36 menos 36, 0. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Y luego qué va a pasar? Que multiplicamos por menos 3 73avos en tercero, ¿no? Luego, y me va a quedar, ¿qué cosa? Así.
¿Sí están de acuerdo? ¿Qué pasa con ese sistema? Si se fijan, tenemos una variable libre, que viene siendo ¿quién? C4. ¿Por qué? Porque C4 no tiene coeficiente principal asociado. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que van a haber infinitas soluciones. Y no se va a cumplir la condición de que para cada elemento del espacio de R3 exista una sola combinación lineal. ¿Sí o no? Entonces no es base. ¿Sí? Sí podemos decir que es generador. ¿Están de acuerdo que es generador? Pero no es linealmente independiente. Porque va a haber infinitas soluciones para la homogénea. ¿Sí o no? ¿Sí? A ver qué es lo que dice el libro. ¿Qué número era? Los dos. Digamos que se agarraron en pares, ¿no? Bueno, vamos a dejarle hasta aquí. Que pasen buena tarde. Mañana, entonces el examen. ¿Sí?